¿Cómo les va? La clase de hoy es una clase quizás un poquito densa, pero que me parece que es una clase que es muy importante a la hora de comprender posteriormente tanto el desarrollo normal como sobre todo las diferentes patologías del desarrollo que vamos a ir estudiando, porque como vamos a ir viendo, muchas de las alteraciones del desarrollo de las cuales nosotros hacemos referencia y sobre las que tenemos que trabajar, básicamente son consecuencias, hasta donde sabemos, de un desarrollo del sistema nervioso central que se ve alterado en etapas muy tempranas. Es por eso que vamos a trabajar sobre el desarrollo del sistema nervioso central desde la concepción hasta los primeros años de vida, ¿sí? Y vamos a estudiar algunos conceptos que me parecen bastante importantes. Hablemos un poco del cerebro humano. La corteza está formada por 6 capas de neuronas. Se tratan de 10.000 millones de neuronas que producen aproximadamente 50 trillones de sinapsis en cada momento, y esto constituye lo que macroscópicamente observamos como sustancia gris. El espesor de esa corteza es de entre 1,5 y 4,5 milímetros y es más gruesa sobre la parte de la cresta de una circunvolución y más delgada en la profundidad de los surcos, ¿sí? La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso, consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas y neuroglía, que es un tejido que tiene funciones de sostén y de comunicación entre las neuronas. Este cerebro, que cuando está completamente desarrollado no llega a pesar más de 2,5 kilos, sin embargo consume el 20% de la energía del cuerpo. Así que somos esencialmente seres que pensamos. Vamos a charlar un poquito sobre cómo se da ese desarrollo del sistema nervioso central. Hablemos un poco de las fases del desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Básicamente tenemos 5 etapas que vamos a ir viendo luego a lo largo de esta clase con mayor profundidad. La primera es el nacimiento de las neuronas. Las neuronas son creadas en un momento determinado, todas en zonas centrales del cerebro, y luego va a darse su migración hacia el área final donde tienen que ejercer su función. Una vez que han llegado al lugar donde van a trabajar, por decirlo de algún modo, las células se diferencian en diferentes tipos y posteriormente se da una maduración de las conexiones y una conexión sináptica que, como vamos a ver, también atraviesa diferentes fases. Luego, finalmente, algunas de esas células mueren, otras son conservadas, y hay un proceso que se va dando desde el inicio de la vida hasta la vida adulta bien entrada, digamos, hasta finales de la adolescencia, que es el proceso de mielinización, que básicamente es el recubrimiento de los axones con vainas de mielina, que es un material lipoproteico que permite aumentar la velocidad de la transmisión de información. En este gráfico vemos cómo el progreso en el paso del tiempo, en semanas, desde la concepción va haciendo que el peso del cerebro se vaya incrementando y cómo en diferentes momentos se van dando cada uno de los pasos que vimos en la instancia anterior. El gráfico está en inglés, pero básicamente vemos cómo a partir de la semana 9 tenemos el inicio de la generación de neuronas y cómo casi al mismo tiempo esas neuronas comienzan a migrar, ¿sí? Cómo ese proceso va permitiendo a partir de la semana 20 aproximadamente la diferenciación de las neuronas y cómo el proceso de maduración neuronal continúa progresivamente hasta el momento del parto, donde vamos viendo cómo el cerebro aumenta progresivamente su peso al mismo tiempo que el cuerpo del niño va creciendo. Vemos en esta imagen cómo se forma el cerebro desde aproximadamente el primer mes de gestación hasta el nacimiento.
Y lo que vemos acá es cómo lo primero que va a suceder, que es lo que sucede durante las primeras semanas, es la formación del tubo neural. Ese tubo neural va a ser la base sobre la cual se va a formar luego todo el sistema nervioso. Mientras que algunas células de los bordes de este tubo neural se van a plegar y van a formar las crestas neuronales, la mayor parte del tubo neuronal se va a ir comprimiendo y ir formando, por un lado, el encéfalo, que acá lo vemos progresivamente formarse, ¿sí?, en la parte que figura en blanco, hasta terminar, ¿sí?, en esta parte. Y por otro lado, la médula espinal, ¿sí?, que va a continuar a lo largo del cuerpo. Es decir, que la mayor parte del sistema nervioso va a estar formado a partir del tubo neural, mientras que todo el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo va a estar generado a partir de esas crestas que yo les había dicho que se iban formando a partir de algunas células de los bordes. Una vez que concluye el proceso de neurulación, es decir, de generación del tubo, aparecen 3 vesículas cerebrales que forman el romboencéfalo, el mesencéfalo y el protoencéfalo. Estas vesículas se diferencian posteriormente en el diencéfalo y en el telencéfalo. El telencéfalo va a ser el que va a dar lugar a ambos hemisferios cerebrales y a la corteza, ¿sí? Es decir, que esa partecita del tubo neural que posteriormente va a transformarse en el telencéfalo es el germen, digamos, de nuestro cerebro. Y mientras tanto el diencéfalo va a ocuparse de formar las estructuras basales, principalmente el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, ¿sí? En esta transparencia vemos una representación esquemática del patrón de migración neuronal a lo largo del radio de las células gliales, ¿sí? La migración de la neurona va desde la zona ventricular, es decir, desde la parte más profunda del cerebro, hasta el área más superficial, que es la corteza. En esta ruta pasa a través de capas profundas de neuronas que ya se encuentran en el lugar adecuado, y de hecho, como vamos a ver, ya se encuentran muchas veces conectadas. La mayor parte de la proliferación neuronal aparece completa hacia la mitad del embarazo, y la migración, el transporte de las neuronas hacia el lugar de funcionamiento va a darse incluso después de finalizado el embarazo. Ahora, ¿cómo ocurre esa migración que hace que las células que van a nacer tan lejos de la zona de la corteza terminen en la corteza y en el lugar que les corresponden? Un investigador que durante la década del 70 y 80 investigó mucho esto fue Rakik, que logró mostrar cómo las neuronas migran a través de un filamento especializado que se conoce como fibras gliales radiales, que se desarrollan en las paredes cerebrales del feto muy temprano, y estas células se originan en la zona ventricular y se van extendiendo hacia el plano cortical. A medida que la corteza se desarrolla, estas células se van adaptando para guiar la migración de las neuronas hasta su localización. Estos procesos son muy delicados y estos filamentos está estudiado que son alterados específicamente por varios factores ambientales, entre ellos, por ejemplo, los rayos gamma o el alcohol. Estas alteraciones en el proceso de migración neuronal, causadas por las alteraciones de los filamentos, explican muchas de las alteraciones del desarrollo que vemos, por ejemplo, en el caso del alcohol, el síndrome alcohólico fetal, con toda la alteración cognitiva que genera. Bien, veamos un poco cómo se da el desarrollo de las dendritas. Hay dos procesos que van a ir pasando a lo largo del desarrollo de las dendritas. Por un lado, las dendritas se van a arborizar, como su nombre le indica, esto es, se van a ir generando como ramitas en las dendritas que van a ser cada una un punto de conexión. Estas ramitas a su vez pueden subdividirse y generar otras ramitas, si acá vemos como hay diferentes ramitas que se van subdividiendo, pero por otro lado también se van a generar espinas dendríticas, que son pequeños apéndices que la metáfora más fácil de pensar es como el tallo de una rosa, todas las espinitas que van saliendo en el costado, esos apéndices chiquititos que empiezan recién a aparecer a partir del 7º mes de embarazo. Vamos a ver ahora cómo en el laboratorio se observó que el crecimiento de las dendritas
y el de las espinas dendríticas está influenciado por, entre otras cosas, la estimulación ambiental. Y esto obviamente es algo que se vincula muchísimo con la comprensión de cómo la estimulación del ambiente va a jugar un rol importantísimo en la arquitectura de nuestro cerebro. Fíjense, acá tenemos una imagen de una dendrita en un microscopio electrónico. Vemos acá, todas estas son espigas, y lo que vemos en el A y en el B es las espinas dendríticas de una célula de un ratón cuando está poco estimulado y cuando está en un ambiente enriquecido. ¿Sí? Ven cómo la cantidad de espinas dendríticas es muchísimo más alta. Y acá vemos en el gráfico de abajo la otra cuestión, que es los niveles de arborización, ¿no? Estudios en diferentes ratas. Una rata que está deprivada, está en un ambiente en el cual la estimulación es muy, muy pobre, genera neuronas con este nivel de arborización. Con un ambiente normal se genera esto, y con un ambiente artificialmente enriquecido se genera este nivel de arborización. Es importante destacar que si bien obviamente poca arborización es malo, no necesariamente excesiva arborización es bueno, porque en realidad si el ambiente en el que va a tener que vivir el animal o el ser humano es más parecido a esto, lo deseable es tener un cerebro preparado para esto, ¿sí? Cuando uno agrega estímulos, si esos estímulos son estímulos superfluos, lo que va a hacer es que se van a generar conexiones y va a haber un intento del cerebro por acomodarse a esa estimulación, que después va a ser una estimulación inútil, porque en realidad ese no va a ser el ambiente real donde la persona va a tener que desarrollarse. Entonces, en realidad, la sobreestimulación, si bien va a tener un impacto sobre cómo se van conectando las neuronas, no necesariamente va a ser siempre mejor. Veamos ahora cómo se dan el desarrollo ya no de cada una de las neuronas, sino de las conexiones entre las neuronas, es decir, de la sinapsis. Es importante aclarar que el mecanismo que controla la formación de la sinapsis es uno de los mayores misterios del desarrollo, básicamente por la dificultad para observarlas. Para ver una sinapsis se requiere poder tomar un tejido, obviamente ya un tejido de un animal fallecido, y ponerlo en un microscopio electrónico. Y obviamente esto hace que uno no pueda observar directamente una sinapsis en directo, sino que lo que observa es el flujo, quizás, de activación de determinadas áreas del cerebro. Sin embargo, a raíz sobre todo de estudios en animales y principalmente en monos, que son los que tienen el cerebro más parecido a nosotros, sabemos bastante sobre el proceso de sinaptogénesis. Y sabemos, por ejemplo, que es un proceso abrupto y que las sinapsis van apareciendo en determinadas áreas del cerebro de forma muy súbita. La sinaptogénesis se forma cuando un axón de una neurona se conecta principalmente con las dendritas de otra neurona, aunque también con otras partes de la célula nerviosa. Y básicamente el número de sinapsis va a alcanzar su pico en la tercera fase, que es la que se da a partir del nacimiento, la vemos acá, en la cual vamos a tener una cantidad de sinapsis por segundo de alrededor de 40.000. Luego vamos a tener la fase 4, que es una fase donde vamos a tener una meseta bastante larga a lo largo de toda la infancia en el desarrollo de conexiones sinápticas, y una caída muy abrupta de las conexiones en el área de la pubertad. Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver en un poquito de tiempo, que es los procesos de poda sináptica. La fase 4 entonces va a tener esta caída abrupta que va a dar lugar luego, sí, a la fase final, la quinta, que es la que va a darse a partir de la adolescencia, y que vamos a tener una pequeña caída más pronunciada acá, que es el comienzo de la senectud, es decir, el momento donde el cerebro empieza a deteriorarse a raíz de la vejez, que obviamente va a variar mucho según cada individuo. Se considera cada vez más estirado este periodo, gracias a Dios, en función de los desarrollos de la medicina. Decíamos que esta velocidad, tanto de desarrollo acá como de caída acá, es muy rápida. Piensen que acá estamos hablando de 40.000 conexiones por segundo que se ganan, y acá en este espacio de tiempo estamos hablando de
100.000 conexiones por segundo que se pierden, ¿sí? O sea que cuando vemos en la pubertad toda esta revolución en los chicos a nivel conductual, bueno, parte de la explicación posiblemente está acá, en el hecho de que su cerebro se está reestructurando mucho, está produciéndose pérdidas de conexiones neuronales a una velocidad muy, muy alta. El desarrollo del sistema nervioso entonces va a ir generando niveles de conexiones muy variables y vemos cómo a esta edad tenemos a los 6 años más conexiones que en la vida adulta porque se fueron perdiendo muchas de esas conexiones que no resultaban necesarias. Esto se da porque aparentemente nuestro sistema nervioso va a proceder generando una sobreabundancia que luego permite, como si fuera una escultura donde primero tenemos un bloque donde hay mucho material y luego vamos sacando lo que no sirve, que el sistema nervioso elimine lo que no le resulta funcional. ¿Y qué es lo que va a decidir si le resulta funcional? Bueno, van a haber factores genéticos y factores hormonales, que es lo que va a pasar en la pubertad, pero también y primordialmente lo que va a decidir qué conexión sí y qué conexión no es el proceso que se va a dar a partir de la estimulación del ambiente que le va a ir diciendo de alguna forma a nuestro sistema nervioso qué tipo de funcionalidad necesita, qué tipo de actividad necesita realizar. Y finalmente tenemos el proceso de mielinización, que es el proceso por el cual las células gliales del sistema nervioso comienzan a rodear a los axones con mielina, dándoles con esto una aislación. Esta aislación va a favorecer la velocidad de la conexión. Pensemos que un cerebro sin mielina no podría funcionar. De hecho, los trastornos de desmielinización, que son obviamente patológicos, como la esclerosis, generan muchas veces la muerte directamente. Y el proceso se va dando de forma muy paulatina. Si nosotros habláramos de forma genérica, es decir, no por áreas, diríamos que la mielinización es casi muy incipiente en el nacimiento y se completa en la vida adulta. Cuando vamos a un detalle de área por área, lo que vamos a observar es que tanto las áreas motoras primarias como las áreas sensoriales primarias se van a mielinizar ya en el estadio de gestación, antes del nacimiento, y luego esto se va a ir dando en diferentes áreas de forma progresiva, siempre siguiendo un orden de abajo hacia arriba, y las áreas que finalmente se van a mielinizar, las más tardías, son las áreas tanto frontales como parietales de asociación. Es decir, que nuestro proceso de mielinización que hace que nuestro cerebro sea 100% funcional recién acaba hacia los 18 o 20 años. Bien, entonces ahora, antes de pasar a hablarles sobre algo un poco más entretenido, que es el desarrollo a nivel cognitivo del bebé y el del pequeño niño, vamos a recapitular brevemente lo que estuvimos viendo. Tenemos primero el nacimiento de las neuronas, que se va a dar a partir de la tercera semana del embarazo. Esas neuronas que se van formando luego van a migrar. Esa migración va a estar guiada por los filamentos gliales. Esas neuronas, cuando lleguen al lugar donde tienen que trabajar, van a diferenciarse de diferentes formas y en esa diferenciación luego van a poder empezar con la conectividad. Esa conectividad va a estar dada primero por la generación de una arborización dendrítica, luego a partir del séptimo mes de embarazo con la generación de espinas dendríticas y con la conexión de una neurona con otra, es decir, con la sinapsis. Esas sinapsis van a empezar a generarse muy, muy tempranito en el desarrollo, van a alcanzar su pico alrededor del final de la infancia y luego van a caer abruptamente a partir de la adolescencia. ¿Cómo van a caer? A partir de un proceso que se va a dar durante toda la vida de la persona, con momentos específicos de mayor intensidad, que es el proceso de poda. La poda puede ser una poda de neuronas, es decir, la apoptosis, la muerte programada de neuronas. También puede ser generada por la poda de conexiones sinápticas y por la poda dendrítica, es decir, tanto la cantidad de arborizaciones que tiene una neurona como la cantidad de conexiones con otras neuronas, así como la cantidad de neuronas mismas,
va a ir a partir de un proceso selectivo disminuyendo para hacer al cerebro más eficiente. ¿Qué es lo que va a desaparecer? Aquello que no sirve, que no se usa. ¿Para qué? Para que aquello que queda pueda ser reforzado, pueda funcionar con mayor eficiencia y el cerebro pueda especializarse. ¿A qué se va a especializar? Al ambiente. ¿A qué ambiente? Al ambiente en el que se desarrolla un individuo determinado. En forma paralela, acá lo tenemos como un último estadio, pero esto va a darse desde el principio. Las conexiones entre las neuronas van a ir reforzándose también porque los axones de cada una de estas neuronas van a comenzar a mielinizarse de forma progresiva y por áreas. Primero se van a mielinizar las áreas motoras y sensoriales primarias y luego en un proceso de progresión van a ir mielinizándose el resto de las áreas, terminando con las áreas de asociación secundaria. Estas áreas de asociación van a estar recién completamente mielinizadas cuando una persona salga de la adolescencia y entre en la vida adulta. Y ahora sí, vamos a pasar un poquito a hablar del desarrollo a nivel cognitivo.